Miles de personas vienen a la capital en busca de prosperidad. Personas de distintas clases, etnias y culturas. En este caso, las personas quechuas. Ellas trabajan día a día dejando de lado sus costumbres, tradiciones y sobre todo el idioma natal, a costa de una socialización poco tolerante. Para ponernos en contexto, según INEI, el departamento donde más abundan los quechohablantes es Apurímac. Entonces, esto nos hace pensar, ¿qué de especial tiene Lima? Abordaremos a profundidad la problemática de las personas quechuas en la capital. Al salir a las calles de la capital, nos encontramos con diversas culturas, conviviendo sin ningún orden. Por esto, para entender esta dinámica, la socióloga Alicia Mata nos explica el fenómeno de la interculturalidad. La interculturalidad es una capacidad sin perder tu propia cultura, entendiendo las diferencias culturales y sabiendo adaptarse a esas diferencias para pertenecer a una sociedad que comprendes que es diversa y que ves la diversidad cultural de una manera positiva y que sumas a esa diversidad. Lo que pocas personas conocen es que existen diversas capacidades que uno podría practicar para tener interculturalidad en su entorno. Primera competencia intercultural, por ejemplo, es la habilidad de valorar tu propia cultura. Otra competencia intercultural es entender las diferencias culturales de los demás. Y otra competencia que a mí me parece importante es esa capacidad de adaptación. Una de las mayores consecuencias de no fomentar esta interculturalidad se refleja en las dinámicas dominantes. El yo estoy por encima de ti. Ocurrió en el pasado y se mantiene hasta el día de hoy. Esto ha causado que las generaciones andinas mayores repriman y no transmitan esta cultura a sus descendientes por miedo al rechazo. Por esto, las personas no tienen identidad con su cultura. No se ama lo que no se conoce, por lo que una falta de identidad es una gran problemática de los quechuas en la capital. En la capital se encuentran muchos quechuas que dejaron atrás sus costumbres y tradiciones por el miedo y discriminación. Bueno, yo desde muy niña he escuchado el quechua en mi familia. Mi mamá era docente de colegio de primaria. Ella hablaba muy bien el quechua. Tenía madres de familia que le hablaban en quechua. Y también mi padre era un emprendedor, empresario, tenía fondos y bueno, él tenía a su cargo muchas personas que hacían el trabajo de sembrado, de cosecha y tantas cosas que tenía en el fondo. Entonces estas personas venían y le hablaban en quechua a mi papá. Yo recuerdo mucho que mi papá no permitía de que nosotros aprendiéramos el quechua, ¿no? Así como ella, muchas familias quechuas no enseñan sobre su cultura, causando que varios no encuentren su identidad. Me chocó bastante que la gente inmediatamente me identificaba por la forma como yo hablaba, porque para ellos yo hablaba cantando. Los quechuas se refugian en la ignorancia de su cultura para no ser discriminados, connotando la palabra serrano como un insulto. Tenía que obviamente esconder esa identidad por temor a ser discriminada, ¿no? En esa época, en los años 90, todavía el terrorismo existía y estaban atacando aquí en la capital, ¿no? Nosotros hemos tenido la explosión del terrorismo desde el año 79 en Ayacucho, entonces, y seguir con ese tema de violencia para mí era incómodo, ¿no? Las esperanzas de los quechuas se vuelven limitadas por las malas miradas de los limeños, haciendo que tengan que adaptarse a una cultura y olvidarse de dónde provienen. Lima, la ciudad de las oportunidades, tiene mucha llegada de pobladores de diferentes lugares del país en busca de un futuro exitoso. Las miradas denotan una expresión y en ello una problemática, la discriminación y el rechazo. Ahora nos preguntamos, ¿abunda la discriminación en Lima? En la capital peruana, miles de personas son de origen quechua. Según INEI, hay un 13% de pobladores que hablan y usan el quechua como una expresión de cultura. Soy enfermera hace más de 30 años
he vivido y he crecido en Andahuaylas, con periodos cortos viniendo a la capital por el tema de estudios y algunas otras necesidades que solíamos hacer. Soy quechua hablante, o sea, bilingüe. Me considero de origen quechua, por mis orígenes, por de donde vengo, y también porque mi primer idioma fue el quechua. Esto nos hace pensar que el quechua está cerca de nosotros, pero no lo sabemos. Se debe de reconocer estas diferencias. Lo que me pareció y me llamó la atención es que al igual que yo tengo muchos colegas, compañeros de trabajo que son de origen quechua y son quechua hablantes, pero sin embargo como que lo niegan, ¿no? No sé, por alguna razón. El quechua se construye desde tiempos inmemorables. Por eso es indudable decir que solo es un idioma. Es un sentir, es una manera de percibir al mundo. Yo siempre me he identificado como de origen quechua, pero no soy quechua pura, o sea, tal vez podría haber salido del campo, como muchos salen, padres campesinos, quechua hablantes, y bueno, eso te confiere una riqueza y un conocimiento de la cultura mucho más amplio. Este sentir existe en cada rincón de la ciudad. Este sentir deja rastro de cultura por donde va. Lamentablemente, la esencia es apagada por el temor a ser discriminada. Es importante además revisar el trasfondo de nuestros conceptos para entender la identidad de nuestro Perú. Me pregunto, si somos mestizos los de Miraflores y San Isidro y son mestizos los de Chumbivilcas o de Chimpanahuayjo, ¿pensamos igual? No, es verdad. Hugo Carrillo, antropólogo y exponente de la cultura quechua, nos deja una pregunta para nuestra reflexión, para entender que no todos somos iguales, que existen distintas perspectivas, distintas maneras de pensar y ver el mundo. Se ha acuñado también el término bilingüismo para hacer desaparecer a los quechuahablantes. Y entonces dicen, no, pero si todos ya hablan, son bilingües. Hablan en los dos idiomas. No, señor, no. Somos bilingües en nuestro estilo. El quechua no es solo hablar, el quechua es un sentimiento, una manera de ver la vida para muchas personas, muchas más de las que pensamos. No solo somos 4 millones, no solo somos un número en una estadística, somos personas con cultura, merecedoras de respeto y reconocimiento. Quechua es sentir, reír, cantar, valorar nuestras diferencias y rescatar lo mejor de cada una. Huk Umaya, Huk Maquilla, Huk Sunjuya.